Buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla de SOTECES, el Semillero de Ortopedia y Traumatología, estudiantes de la Universidad CES. Entramos a nuestro nuevo bloque de anatomía y de semiología. El doctor Esteban Jiménez, quien es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, nos va a hablar de la anatomía del miembro superior. Doctor Esteban, muchas gracias por la presencia y participación en esta charla. Adelante, puede iniciar cuando desee. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, no, encantado de pertenecer pues a este grupo, a este semillero. Y pues bueno, hoy les vengo a hablar de anatomía de miembro superior. Como ya me dijo, como ya Jorge dijo, soy Esteban Jiménez, soy médico general de UPB. Entonces, esto es lo que les traigo para hoy: clases de hueso, el esqueleto, la inervación, músculos, y voy a hablar un poquito de la vascularización arterial. Entonces, van a estar, los huesos largos entonces van a contener epífisis, metáfisis, diáfisis, van a contener también una cavidad medular, hueso esponjoso, y en los niños pues hay que tener en cuenta pues que está la epífisis. Esta función de los huesos largos es el movimiento. Tenemos los huesos cortos son en forma cuboidea, tienen la función de sostenimiento del cuerpo, y tenemos aquí los ejemplos de las vértebras y los huesos del carpo. Los huesos anchos, entonces, generalmente son aplanados. La función de ellos es proteger órganos. Tenemos la escápula, los huesos de la calota, las costillas y el esternón, teniendo en cuenta que estos huesos van a tener unas prominencias que se van a llamar crestas, tuberosidades o rugosidades, y van a tener unas depresiones como fosas, surcos y canales. Entonces, el esqueleto de miembro superior, para empezar, empezamos con la clavícula. La clavícula va a tener una cara superior, una cara inferior, cara posterior, anterior, un externo external y un externo acromial. Importante pues de esto es que va a haber unos músculos que se van a pegar allí, que van a nacer de allí, pero pues ahorita yo les voy a hablar de cada uno de ellos para profundizar un poquito. La escápula entonces es un hueso plano que va a tener unos ángulos, tanto inferior, superior, un borde lateral, unas fosas, una concavidad, una convexidad, y va a tener una espina. Voy a mirar acá, tanta opción del puntero. Muy bien. Entonces, y va a tener una cavidad glenoidea. La espina va a terminar en el acromion, y por delante vamos a tener la apófisis coracoides. Yo les voy a ir comentando unas cositas de acá. Sin embargo, ahora voy a profundizar más en la parte muscular. De la clavícula, importante: el ligamento conoide, el ligamento trapezoide, el ligamento acromioclavicular y el ligamento coracoacromial. Estos ligamentos son importantes porque después, más adelante en la clínica, luxaciones de la clavícula las vamos a poder clasificar dependiendo de si se rompen o no se rompen estos ligamentos. Aquí en la parte anatómica del hueso, eh, para, para tener en cuenta el ligamento transverso superior de la escápula y la escotadura de la escápula. Importante, ¿por qué? Porque por ahí van a pasar unas arterias, unos nervios, más adelante los vamos a ver. El húmero entonces es un hueso largo, va a tener epífisis, metáfisis, diáfisis, va a poseer canal medular, y va a ser pues el esqueleto del brazo. El húmero entonces, para señalar, tenemos el húmero proximal y el húmero distal. El húmero proximal va a tener una cabeza, va a tener un cuello anatómico que es este, va a tener un cuello quirúrgico, listo, y va a tener un tubérculo mayor, un tubérculo menor, un surco intertubercular, que es por donde va a ir la cabeza longa del bíceps. Y en el húmero distal vamos a tener que va a tener un epicóndilo lateral, un epicóndilo medial, un cóndilo y una tróclea. Importante de acá, vamos a tener la fosa coronoidea, donde se va a insertar la apófisis coronoides cuando está en flexión. Y en la parte posterior vamos a tener la fosa olecraneana, donde el olecranon se va a insertar cuando está en extensión. El húmero distal entonces se va a articular con el radio y con la ulna. El antebrazo, entonces también hueso largo, vamos a tener el radio del cúbito, que se van a unir acá por la membrana interósea. Van a tener una epífisis, metáfisis, diáfisis, un canal medular, y bueno, va a tener unas tres caras, tres bordes. Eso simplemente para saber qué músculos se van a insertar en cada una de las caras o los bordes que más adelante vamos a mencionar.
La mano entonces vamos a tener 27 huesos que van a estar distribuidos en 3 grupos. Los huesos del carpo, que son 8, vamos a tener 5 metacarpianos y vamos a tener 14 falanges, que son todas estas. Los huesos del carpo, entonces, los podemos dividir así, como en los proximales, que son estos, y en los distales, que son estos. Los proximales, entonces, tenemos el escafoides, el semilunado, el piramidal y el pisiforme. Y los distales vamos a tener el trapecio, trapezoide, el capitado grande y el amatal o ganchoso. Para entrar en materia, entonces, voy a empezar a hablar de lo que es la inervación, es decir, plexo braquial. Listo. El plexo braquial, entonces, van a ser de 5 raíces, de las cuales 4 van a ser cervicales, de C5 a C8, y la T1 torácica. ¿Qué es importante acá? La raíz C5 y la C6 se van a unir para formar un tronco primario superior. La raíz C7 no se va a unir con nadie y va a formar el tronco primario medio. Y la raíz C8 y T1 se van a unir para formar el tronco primario inferior. Cada uno de los troncos van a formar, pues van a tener unas ramas anteriores y unas ramas posteriores. Voy a empezar por las posteriores. Cada una de los troncos primarios va a salir entonces una posterior. Las 3 se van a juntar para formar un tronco secundario posterior, que es este. De ese tronco secundario posterior van a salir otras ramas colaterales, que son los nervios supraescapulares. Ahora, en el tronco primario superior con su rama anterior y el tronco primario medio con su rama anterior van a formar el tronco secundario anterolateral. De ese tronco secundario anterolateral van a ser entonces el nervio musculocutáneo, que es este. Pero también va a tener una rama que va a ir aquí como hacia medial para anastomosarse con esta otra rama anterior del tronco secundario anteromedial para formar el nervio mediano. Retrocediendo entonces un poco, el tronco primario inferior también va a tener una rama anterior para formar el tronco secundario anteromedial, y este me va a dar unas ramas colaterales para el nervio pectoral y me va a dar otras ramas cutáneas mediales del brazo y el antebrazo. Y vamos a tener, importante, el nervio cubital. Y como se los mencioné ahorita, va a dar otra rama anterior para formar el nervio mediano. Es decir, el nervio mediano está formado por una rama del tronco secundario anterolateral y el tronco secundario anteromedial. El plexo braquial, entonces aquí les traigo otra representación. Aquí esta puede ser un poquito más sencilla, sin embargo me parece que la otra está más bonita. Muy bien, entonces en el nervio axilar va a ir hacia la axila, ¿cierto? Se va a ir hacia el hombro, entonces va a pasar por el cuadrilátero humerotricipital. Esto anatómicamente es importante precisamente por eso, porque por ahí va a pasar el nervio que va a ir acompañada de la arteria circunfleja. Este nervio axilar entonces va a ir va a ir al deltoides y va también a dar una parte sensitiva de esa de la piel de esa área. El nervio musculocutáneo, entonces, por otra parte, también se va a dirigir hacia la axila, pero este nervio musculocutáneo va a perforar el músculo coracobraquial para dar una rama al bíceps braquial, mírenlo acá cómo se inserta, y al braquial. El nervio mediano entonces va a ir por toda la cara medial del brazo, va a llegar al antebrazo y va a estar cubierto por el flexor común superficial y se va a deslizar por el canal formado entre el flexor común profundo y el flexor largo del pulgar. Va a pasar por este nervio mediano, entonces va a pasar por el retináculo de los flexores, importante eso, ¿cierto? Va a ser el único nervio que va a pasar por dentro del canal del radio. Bueno, y va a llegar a la mano y es este nervio mediano, miren lo que va a dar acá, la porción lateral de la palma. Listo, es la que nos va a dar esta sensibilidad y parte motora de la porción lateral de la palma, y en la región dorsal va a dar
una rama para el pulgar, para el índice, para el mediano, perdón, para el índice, para el medio y para la cara ulnar lateral del anular. El nervio ulnar entonces va a ir por la cara posterior, va a pasar por el canal delimitado entre el epicóndilo medial y el olecranon para llegar al antebrazo, donde va a estar cubierto por el músculo flexor superficial y el flexor ulnar del carpo. En región de la mano, entonces, va a pasar por encima del retináculo de los flexores, ¿cierto? Acá lo señalo, y va a dar la región medial de la palma, que aquí lo muestro también, región lateral de la palma, y la región de los interdigitales. Estos interdigitales, con todo el pequeño, todo el mínimo y la cara medial del anular. El nervio radial entonces va a ir por todo el canal de torsión en el brazo, va a pasar al antebrazo, va a perforar el músculo supinador y es importante porque es ahí donde va a dar dos ramas, la anterior y la posterior. Y para tener claro, el nervio radial no inerva ningún músculo de la mano. Los músculos entonces, ya para entrar en materia, vamos a hablar de los del hombro, los del brazo, los del antebrazo y mano. En el hombro vamos a tener 6 músculos, en el brazo 4, en el antebrazo 20 y en la mano 19. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces empezamos el hombro, está el deltoides, supraespinoso, infraespinoso, subescapular, teres minor y teres mayor. El músculo deltoides entonces va a ir desde el tercio lateral del borde anterior de la clavícula, va a coger el borde del acromion, listo, y va por todo el borde inferior de la espina de la escápula. La acción de este va a ser separar el brazo, es un abductor, y se va a insertar en el labio superior de la deltoidea. ¿Inervado por quién? Por el nervio axilar o circunflejo. Tengo también el músculo supraespinoso. El supraespinoso entonces va a estar en toda la fosa supraespinosa y va a ir al troquíter o tubérculo mayor, que está acá. ¿Cuál va a ser la función? Abductor y rotador hacia afuera. Y la cosa es que hace abducción a mayor de 90 grados. ¿Inervado por quién? Por el nervio supraescapular. Aquí les voy a mostrar 3, el infraespinoso, el redondo mayor y el redondo menor. Entonces, empezando por el infraespinoso, que va a ir por la fosa infraespinosa al origen y va a pegarse en el troquíter, tubérculo mayor. ¿Listo? Al igual que el músculo redondo menor, que también se va a pegar en el tubérculo mayor, pero este se pega en el borde axilar de la escápula infraglenoideo. El músculo redondo mayor entonces se va a pegar del ángulo inferior de la escápula y va a ir hasta la corredera bicipital del húmero. Van a estar inervados por diferentes nervios. El músculo infraespinoso por la rama inferior del nervio supraescapular. El redondo menor va a estar inervado por el nervio axilar y el músculo redondo mayor por el nervio teres mayor. El músculo subescapular, entonces, va a ir anterior, ¿cierto? Va a estar pegado, va a tener un origen en la fosa subescapular y se va a pegar al troquín, ¿listo? Que es el tubérculo menor. La acción es rotar hacia adentro y aproximador del húmero. ¿Inervado por quién? Por el nervio subescapular. Pasando entonces al brazo, vamos a tener 2 regiones, la región anterior y la región posterior. En la región anterior vamos a tener el bíceps braquial y coracobraquial, perdón, y en la región posterior vamos a tener el tríceps. Empezando entonces por el bíceps, va a tener dos cabezas, una cabeza longa, una cabeza corta. Los dos se van a fusionar para terminar en la tuberosidad bicipital del radio y en la aponeurosis del bíceps. ¿Qué es lo que pasa? Esta cabeza longa se va a insertar en la cavidad supraglenoidea. ¿Listo? Y se va a considerar intraarticular. La cabeza corta se va a pegar de la coracoides, en todo el vértice de la apófisis coracoides. Y va a estar inervado por el nervio del músculo cutáneo. ¿Listo? ¿Cuál es la acción? Flexión del antebrazo sobre el brazo. El músculo braquial va a ser también flexión del antebrazo sobre el brazo y va a ayudar pues al bíceps. ¿Desde dónde va? Va desde el labio
inferior de la deltoidea, aquí, hasta la apófisis coronoides de la ulna, que está acá. ¿Inervado por quién? Por el nervio músculo cutáneo. El músculo coracobraquial, por otro lado, entonces va a ir desde el vértice de la apófisis coracoides hasta hasta el tercio superior de la cara medial del húmero. Listo. ¿Inervado por quién? Por el nervio músculo cutáneo. Este músculo, ¿qué hace? Aproxima el brazo, lo lleva hacia adelante y hacia arriba. Tenemos el tríceps va a tener tres porciones: la porción larga, una porción lateral o porción media y una porción medial o inferior. Esas tres se unen para terminar en la cara posterior del olecrano. ¿Qué es lo que pasa? La porción larga entonces va a tener una inserción infraglenoidea, borde anterior de la escápula, se va a fusionar con las otras. La porción inferior o vasto va por debajo del canal de torsión, a diferencia de la porción media que va a ir por encima del canal de torsión. ¿Inervados por quién? Por el nervio radial. Vamos a hablar entonces ya del músculo del antebrazo. Tenemos una región anterior, una región lateral y una región posterior. Aquí se los menciono, sin embargo vamos a ir hablando uno a uno de ellos. La región anterior del antebrazo. Entonces voy a tener el músculo pronador teres. El músculo pronador teres va a ir desde el epicóndilo medial y desde la apófisis coronoide, porque tiene dos cabezas, una cabeza cubital y una cabeza humeral. También se van a fusionar para terminar en la cara lateral del radio tercio medio, que va a estar debajo del supinador. Listo. Entre los dos tendones, una relación ahí anatómica, pasa el nervio mediano. ¿Cuál va a ser la función? La acción de este músculo: llevar al radio en pronación cuando éste está en supinación y accesoriamente el flexor del antebrazo sobre el brazo. Inervado por el nervio mediano. Ahora pasamos al músculo flexor radial, músculo flexor ulnar y músculo palmar largo. Entonces aquí los muestro. Todos van a nacer del epicóndilo medial, ¿cierto? Van a tener un origen del epicóndilo medial. Empiezo por el músculo flexor cubital del carpo, que va a ir hasta el pisiforme. ¿Y cuál va a ser su acción? Doblar la mano sobre el antebrazo y lo va a llevar hacia adentro, como un aproximador. Listo. El músculo palmar largo entonces va a ir al lado del flexor cubital, también desde el epicóndilo medial, pero va a terminar en toda la aponeurosis medial. Listo. ¿Y cuál va a ser su acción? Doblar la mano sobre el antebrazo y extiende la aponeurosis palmar. Por otro lado, entonces, el flexor radial del carpo, que también van a ser aquí en el epicóndilo medial, va a bajar cara anterior de la extremidad, baja, y va a ir hasta el segundo metacarpiano. Listo. Aquí se inserta y la acción es que flexiona la mano sobre el antebrazo y lleva ligeramente hacia adentro. Estos tres músculos inervados por nervio mediano. El músculo flexor común superficial, también lo presento acá, va desde el epicóndilo medial, va a ir pegado a la apófisis coronoides. Si me siguen el cursor, aquí se pega la apófisis coronoides y el borde anterior del radio. Va a bajar, pasa al retináculo de los flexores y se va a dividir en cuatro fascículos, 1, 2, 3 y 4, para cada uno de los dedos. Entonces tenemos el índice, el medio, el anular y el mínimo. Cuando llega a la articulación metacarpofalángica, genera dos lengüetas que van a terminar en el borde lateral de la segunda falange. Terminan acá. Listo. En la segunda falange. ¿Y cuál es la función? Dobla la segunda falange sobre la primera y accesoriamente sobre el antebrazo. ¿Por quién va a estar inervado el flexor común superficial? Por el nervio mediano. El músculo flexor profundo, entonces, va a ser, viene acá, va desde la cara de la ulna, tercio inferior de la ulna, ¿cierto? Va a cubrir el pronador cuadrado y va a pasar por el canal del carpo. Listo, va a pasar por el canal del carpo y va a terminar en cara anterior de la tercera falange. Va a ir hasta la tercera falange. Lo mismo, con 1, 2, 3 y 4 fascículos. ¿Qué es lo que pasa con estos? Que los dos fascículos laterales van a estar inervados por el nervio mediano y los dos fascículos mediales por el nervio cubital o ulnar. ¿Qué es lo que van a hacer? Doblar la tercera falange sobre la segunda y sobre el antebrazo.
El músculo flexor largo del pulgar, uno de los músculos también muy importantes, va a ser uno de los que pasa por dentro del túnel del carpo. Este va a ir desde la cara anterior del radio, se pega una parte también a la membrana interósea y va a terminar en la falange distal del pulgar, acá. ¿Qué es la función? Flexiona la falange distal del pulgar sobre el proximal y esta sobre el metacarpiano. ¿Inervado por quién? Por el nervio mediano. Tenemos también el músculo pronador cuadrado. Va a ir desde el borde anterior del radio hasta el borde anterior de la ulna. Y lo que hace es que lleva la mano en antebrazo, lleva la mano y el antebrazo en pronación. Perdón. Muy bien, entonces, ¿por quién va a estar inervado? Por nervio mediano, que es rama interósea. Vamos a hablar también entonces de la región lateral del antebrazo. En la región lateral, entonces, vamos a tener el músculo extensor radial largo del carpo y músculo extensor radial corto del carpo. Entonces va desde el epicóndilo lateral hasta este por acá, el extensor largo del carpo, desde el epicóndilo lateral, baja y se va a pegar en el segundo metacarpiano, en la base del segundo metacarpiano. ¿Cuál va a ser la acción de este? Extensor de la mano sobre el antebrazo y separa este, listo. Y vamos a tener el músculo extensor corto radial que va a ir desde el epicóndilo lateral hasta la base, la apófisis posterior del tercer metacarpiano, acá. ¿Inervados por quién? Por el nervio radial. El músculo meristilo radial, o también llamado supinador largo, va a ir desde el borde lateral del húmero hasta la apófisis estiloides del radio. Su acción, llevar la mano en supinación cuando ésta se encuentra en pronación y como accesorio flexiona el antebrazo sobre el antebrazo. ¿Inervado por quién? Por el nervio radial. Tenemos el músculo supinador. El músculo supinador entonces va a ir desde el epicóndilo lateral, borde de la ulna, miren, en la región posterior también coge un borde de la ulna, y va a terminar por encima del pronador teres, que lo pongo por acá, ¿listo? O pronador redondo. ¿Cuál va a ser la acción? Lleva la mano en supinación cuando éste está en pronación. ¿Y por quién va a estar inervado? Por el nervio radial. Por otro lado, en la región posterior del antebrazo, entonces vamos a tener el músculo extensor del mínimo, músculo extensor común de los dedos. Entonces aquí lo represento. Nacen desde, pues el origen es desde el epicóndilo lateral, va a bajar el extensor común de los dedos, llega hasta la muñeca y ahí se va a ir en tres fascículos. Tenemos el medial, que es este, para el dedo anular, tenemos el intermedio para el medio y tenemos el lateral, que es para el dedo índice. Y posteriormente se va a dividir en tres lengüetas. Cuando llega a la unión de la falange, cuando llega ya aquí a las falanges, entonces se divide en tres lengüetas. Tenemos una lengüeta media, que esa llega hasta la cara posterior de la segunda falange, y ahí hay dos laterales que van, valga la redundancia, por su región lateral, para insertarse en la falange distal. Entonces, ¿cuál va a ser la función del extensor común de los dedos? Extiende los dedos sobre el dorso de la mano y accesoriamente sobre el antebrazo. Entonces, miren que aquí se lo represento. Aquí es más grande, pero aquí ya entro como más de cerca y lo logramos evidenciar. Y entonces, el músculo extensor del mínimo va a ser desde el epicóndilo lateral y va a tener una predisposición similar al extensor común de los dedos. Listo, también va a tener la misma lengüeta media y las dos laterales. ¿Para qué? Para hacer extensión del mínimo. ¿Inervado por quién? Por el nervio radial. Tenemos también el músculo ancóneo, músculo extensor ulnar del carpo. Entonces, el músculo ancóneo va a estar acá. Desde el epicóndilo lateral va a cubrir la articulación del codo y se va a pegar en la región posterior. En la región posterior. Y voy a tener el músculo
el anconeo y músculo extensor ulnar del carpo. El músculo extensor ulnar del carpo entonces va a ir también desde el epicóndilo lateral y ese se va a pegar, va a tener una inserción en el quinto metacarpiano. Aquí abajo, ¿cuál va a ser su función? Extiende la mano sobre el antebrazo y ligeramente lo aproxima. ¿Inervado por quién? Por el nervio radial. Tenemos el músculo separador largo del pulgar y músculo extensor corto del pulgar. El músculo separador largo del pulgar aquí se lo señalo. Entonces, va a ir por la cara posterior de la ulna, cara posterior del radio y parte se pega a la membrana interósea. ¿Hasta dónde va a ir? Hasta el primer metacarpiano. Listo. Tenemos el músculo extensor corto que va a ir por debajo del músculo separador largo. También se va a pegar a, a la ulna y va a bajar y llega hasta la primera falange del pulgar. ¿Inervados por quién? Por el nervio radial. Tenemos el extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Aquí también se lo señalo, extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Entonces, el extensor largo del pulgar se va a pegar en la cara a nivel del antebrazo, por debajo del músculo extensor corto del pulgar y va a ir hasta la falange distal del pulgar. Por eso su nombre, es el largo. Entonces va a ir hasta lo más lejos. Muy bien, ¿y qué es lo que va a hacer? Extiende la falange sobre la falange distal, sobre la falange proximal y accesoriamente sobre el metacarpiano. Y tenemos el extensor del índice, que es por debajo del extensor del pulgar, largo del pulgar, viene acá, ese va a terminar fusionado con el tendón del extensor común y la acción es extiende la falange del índice, al igual que los otros. ¿Inervado por quién? Por el nervio radial. Importante entonces, vamos a tener la tabaquera anatómica. Es una relación anatómica importante. ¿Por qué es importante? Porque es ahí que yo sé que por debajo va a pasar los extensores radiales del carpo, que está el extensor largo radial del carpo y el extensor corto radial del carpo. Por ahí van a pasar por debajo. Y fuera de eso va a pasar la arteria radial. Entonces, ¿quién compone la tabaquera anatómica? La va a componer el separador largo del pulgar, que véanlo acá. Listo, el extensor corto del pulgar, que viene acá. Y el extensor largo del pulgar, que viene hasta acá. Entonces, sabemos que por aquí abajo va a ir la arteria radial y los extensores radiales del carpo. Otra relación anatómica importante que quiero que nos quede nos estamos presentando a residencia, estamos presentando exámenes y que esto fácilmente puede ser una pregunta. ¿Cuáles son qué pasa por dentro del túnel del carpo? Entonces, siempre tener muy claro los 4 flexores comunes superficiales, los 4 flexores comunes profundos y el flexor largo del pulgar que aquí se los muestro y el nervio mediano. Eso es lo que pasa por el túnel del carpo. Ahora, músculos de la mano. En los músculos de la mano es importante cuáles están en la región palmar lateral o también llamado eminencia tenar, cuáles están en la región palmar medial o eminencia hipotenar y quiénes están en la región palmar media. Empezamos en la eminencia tenar, entonces vamos a tener el músculo separador corto del pulgar, que va a ir desde el escafoides y el retináculo de los flexores hasta el tubérculo lateral de la base de la primera falange del pulgar. Listo. ¿Cuál va a ser la acción del separador corto del pulgar? Separar de los otros dedos el primer metacarpiano y la primera falange. ¿Por quién va a estar inervado? Por el nervio mediano. El flexor corto del pulgar. El flexor corto del pulgar va a tener 2 fascículos, uno superficial y uno profundo. Empecemos por el superficial. Va a estar pegado del trapecio, retináculo de los flexores, se va a fusionar con el fascículo profundo, que va a ir desde el trapezoide y el grande, se fusionan los dos y van a llegar a la primera falange del pulgar. El fascículo superficial va a estar inervado por el nervio mediano y el fascículo profundo por el nervio ulnar. Ahora, ¿cuál es la función del flexor corto del pulgar? Flexor del pulgar hacia adentro y hacia adelante. El músculo ponente del pulgar, vamos a tener, mírenlo acá,
va a ir desde el trapecio, retináculo de los flexores también, y se va a insertar en el primer metacarpiano. Lleva el primer metacarpiano hacia adelante y hacia adentro, es decir, hace oposición, y va a estar inervado por el nervio mediano. Tenemos el aproximador del pulgar, o también llamado aductor. Mírenlo acá. Entonces va a pegarse del trapecio, del grande, trapecio grande, se va a pegar del segundo metacarpiano y tercer metacarpiano. ¿Hasta dónde va a ir? Hasta el sesamoideo y la primera falange del pulgar. Ahí se pega. Listo. ¿Cuál es la función? Aproxima el primer metacarpiano a la palma del pulgar y va a estar inervado por el nervio ulnar, rama profunda. Pasando entonces de eminencia, ya pasamos a la contralateral, eminencia hipotenar. Tenemos el palmar corto. El palmar corto es un músculo supremamente superficial, se encuentra debajo de la piel y va a tener un origen aquí desde la aponeurosis palmar superficial y va a llegar hasta la cara profunda de la piel del borde medial de la mano. ¿Listo? ¿Y qué es lo que va a hacer? Arruga la piel de la eminencia hipotenar. ¿Inervado por quién? Por el nervio ulnar, rama superficial. Tenemos el aproximador del mínimo o aductor. Entonces, aproximador del meñique, también llamado, ¿cierto? Entonces, lo que va a hacer es que empieza, su origen es desde el pisiforme, una parte también del retináculo de los flexores, y va a ir hasta el tubérculo medial de la base de la primera falange del mínimo. Y lo que hace es aproximador del mínimo a la línea media. ¿Cuál va a ser y por quién va a estar inervado? Por una rama profunda del nervio ulnar. El músculo flexor del mínimo, aquí lo tengo, músculo flexor del mínimo, entonces va a tener un origen desde el ganchoso, parte del retináculo de los flexores y va a ir hasta la primera falange, igual que la anterior. ¿Cuál es la función? Flexiona la primera falange sobre el metacarpiano. ¿Y por quién va a estar inervado? Por la rama profunda del nervio ulnar. Tenemos también el oponente del mínimo en esta región hipotenar. Va a ir desde el ganchoso, retináculo de los flexores, y se va a pegar en el borde medial del quinto metacarpiano. ¿Cuál es la función? Oponente del pulgar. ¿Inervado por quién? Por nervio ulnar, rama profunda. Y la región palmar intermedia, vamos a tener lumbricales, 4 lumbricales, son músculos pequeños, alargados y fusiformes. El origen es el tendón de los músculos flexores profundos. Miren acá, se pegan de los tendones de los flexores profundos y va a ir hasta la articulación interfalángica, metacarpofalángica, de este metacarpo a la falange. Listo. Y se inserta pues en el tendón correspondiente. Entonces el primer lumbrical en este de acá, el segundo en este de acá, el tercero en este, el cuarto en este. Muy bien. Y entonces, ¿cuál va a ser la función? Flexionan la primera falange y extienden las dos falanges distales. Importante, los dos lumbricales mediales inervados por el ulnar y los dos lumbricales laterales inervados por el nervio mediano. Los interóseos palmares, entonces tenemos que son 3, el 1 acá, 2 y 3. El primer interóseo, cara medial del segundo metacarpiano. Acá lo vemos cara medial, a diferencia de los otros que son cara lateral del quinto y del cuarto metacarpiano. ¿A dónde van a ir? Se insertan en el tendón que rodea la primera falange correspondiente. Es decir, este es el índice, este para el anular y este para el mínimo. ¿Cuál va a ser la función de los interóseos palmares? Flexionan la primera falange, extienden las dos falanges distales y aproximan los dos dedos al eje de la mano. ¿Por quién van a estar inervados los interóseos palmares? Por el nervio ulnar, rama profunda. Y tenemos por el otro lado los interóseos dorsales. Los interóseos dorsales son 1, 2, 3 y 4. 4 interóseos dorsales. Entonces, el origen es desde los dos metacarpianos inmediatos. Entonces, por ejemplo, el 1 desde este metacarpiano y desde este metacarpiano. El 2 desde el segundo y el tercer metacarpiano. El 3 desde el tercero y el cuarto. Y el cuarto desde el quinto metacarpiano y el cuarto metacarpiano. ¿Dónde van a terminar? Entonces empecemos. El primer interóseo dorsal va a terminar en el tendón del índice. Aquí, el 2 y el 3, miren que terminan en el mismo, terminan en el extensor del dedo medio y el 4 va a terminar en el extensor del anular.
¿Cuál va a ser la función de los interóseos dorsales? Extienden la primera falange, extienden las dos falanges distales y separan los dos dedos, separan los dedos del eje de la mano. ¿Inervados por quién? Por rama profunda del nervio ulnar. Ahora, vamos a hablar un poquito de la circulación arterial. Entonces, conocemos que todo sale de la aorta, llegamos al callado aórtico. Del callado aórtico tenemos el tronco brachiocefálico, del cual en el lado derecho, donde va a salir la arteria carótida común y la arteria subclavia derecha. En cambio, en el izquierdo tenemos que sale la arteria subclavia directamente del arco aórtico. Entonces, de aquí quiero mirar es la arteria subclavia. Hay muchas colaterales, ascendentes, descendentes y colaterales laterales. Sin embargo, una de las que más me interesa en este momento es resaltar la arteria subclavia. Entonces va a ir hasta la clavícula. Esa arteria subclavia va a dar una rama que se llama la arteria subescapular, que la vemos acá. Esa arteria subescapular va a pasar por encima del ligamento transverso. Listo, por encima del ligamento transverso. Miren que no pasa el agujero supraescapular. Entonces esa arteria subclavia va a ir más adelante y va a dar una rama infraespinosa. Listo, para irrigar músculos de aquí el área. Importante también lo que les había comentado ahorita, esta relación anatómica, el cuadrilátero humerotricipital, porque por ahí va a pasar la arteria circunfleja posterior, que va a irrigar músculos del área. Tenemos entonces la arteria axilar. Esa arteria axilar va a ser desde la clavícula hasta donde termina el músculo pectoral mayor. Listo. Y ya, después del músculo pectoral mayor, va a dar la arteria braquial o la arteria humeral. Sin embargo, voy a comentarles un poquito de las arterias colaterales axilares. Tenemos la toracoacromial, la torácica lateral, la subescapular. Tenemos la arteria circunfleja anterior y la arteria circunfleja posterior. Esto es lo que les quería comentar, resaltar en esa arteria circunfleja posterior que pasa por el cuadrilátero hospital, que puede ser fácilmente pregunta de examen. Ya entonces entrando, pasando la arteria axilar, llegamos a la arteria braquial. Listo. Esa arteria braquial va a pasar por el triángulo humerotricipital. Ya no es cuadrilátero, sino triángulo humerotricipital, que va a ir acompañado ¿de quién? Del nervio radial. Entonces, otra referencia anatómica importante que puede ser pregunta de examen. Entonces, miren aquí, la arteria braquial, en la arteria braquial va a ir después de donde termina el músculo redondo mayor y va a tener tres colaterales, la arteria nutricia del húmero, la arteria colateral ulnar superior y la arteria colateral ulnar inferior. La arteria nutricia del húmero, pues sí, fácilmente va a entrar más o menos diaficiario, entra por el agujero nutricio y va a darle la nutrición pues al hueso como tal, al húmero. Y vamos a tener la arteria colateral ulnar superior y la arteria colateral ulnar inferior, que las menciono ¿por qué? Porque estas se van a anastomosar con unas ramas de la ulnar que son arterias recurrentes ulnares, tanto anteriores como posteriores. Una vez la arteria braquial sobrepasa la flexura del codo, es ahí donde se va a dividir y va a dar la rama radial y la rama ulnar. Entonces tenemos la arteria ulnar, pasó la flexura del codo, se dividió, arteria ulnar. Entonces la arteria ulnar va a ir, se dirige hacia abajo y hacia adentro. Listo. Mírenla acá. Va acompañada del nervio cubital y va a pasar por el pisiforme, pasa por delante del retináculo de los flexores y va a terminar anastomosada con la arteria palmar superficial. ¿Eso por qué? Ahorita ya les voy a mencionar los arcos palmares, tanto profundos como superficiales, por eso es que es importante tener ese datico claro. Listo. Arterias colaterales ulnares son todas estas. Sin embargo, lo que les decía es importante porque estas arterias recurrentes ulnares se van a anastomosar con las colaterales de la braquial. La arteria radial entonces se va a dirigir hacia abajo y hacia afuera, va acá, ¿cierto? Va a ir acompañada del nervio radial, aquí están los dos, arteria radial y nervio radial, van a pasar por la apófisis estiloides del radio y se introducen por toda la tabaquera anatómica. Ya lo sabíamos también.
y va a perforar el primer interóseo dorsal a nivel de la palma, se anastomosa con la arteria palmar profunda para formar el arco palmar, arco palmar profundo. No voy a entrar aquí en detalles en cuanto a las arterias colaterales. Lo que quiero es esto, que miremos los arcos palmares. Entonces, tenemos los arcos palmares, lo que van a hacer es garantizar la circulación de la mano. Y sabemos que hay dos, uno superficial y uno profundo. Entonces, el arco palmar superficial, miren, entonces viene la arteria radial, va a dar una rama, que es la arteria palmar superficial, y se van a estomosar con la arteria cubital que viene, derecho. Entonces, eso me va a formar el arco palmar profundo, el arco palmar superficial. Se van a estomosar entonces, se van a estomosar el arco palmar superficial, qué pena. Entonces, retomo, el arco palmar superficial va a ser por arteria palmar superficial, rama de la radial con la arteria cubital. Y eso me va a dar el arco palmar superficial. Importante que a nivel de los metacarpianos va a tener unas colaterales que son las arterias digitales comunes. Y a nivel de la metacarpofalángica se van a dividir y van a dar las digitales propias. ¿Para qué? Para irrigar toda esa parte distal de la mano. Y el arco palmar profundo va a ser de la arteria radial, va a salir una colateral, que es la arteria palmar profunda, y se va a unir directamente con la arteria radial. Eso me va a formar el arco palmar profundo y me va a dar unas ramas que son la arteria digital palmar común y a nivel de las metacarpofalángicas, arterias digitales propias. Entonces, es así, con esos dos arcos, tanto profundo como superficial, que vamos a garantizar la circulación de la mano. Entonces, importante, conocer la anatomía es esencial para entender la clínica patológica. Los músculos del antebrazo van a estar inervados por el músculo cutáneo, excepto el tríceps, que es por el nervio radial. Teniendo claro esta anatomía, lo digo es, nosotros que somos médicos generales, estudiantes internos, pues hombre, nos va a servir mucho cuando asistamos a los doctores en cirugía, porque eso nos va a permitir entender qué es lo que estamos viendo ahí en ese momento y qué es lo que está haciendo el doctor. No olvidar entonces estructuras del túnel del carpo. Puede ser pregunta de examen de universidad, pregunta de examen para residencia. Recordar la musculatura que conforma el manguito rotador. Siempre puede ser pregunta de examen de universidad o residencia. No olvidar quiénes componen la tabaquera anatómica y tener claro arcos palmares. Señores, para mí es un placer. Esta es la bibliografía donde tomé pues como toda la información y de verdad que muchas gracias. Encantado de haber podido participar en esto. Y bueno, aquí vamos. Les deseo lo mejor, una buena noche.